Así, sin más, vamos a ir a las Biblias y vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Efesios. Bien, recuerdo, tema, aquí en Efesios hemos visto la idea de la unidad, unidos por adopción, ¿no? Unidos, somos una iglesia, unidos no porque nos hemos apuntado a esta iglesia, unidos porque Dios nos ha escogido. Bien, porque Él nos adoptó, igual que un niño no escoge a sus padres adoptivos, pues el cristiano no escoge a su familia cristiana, ¿no? Somos adoptados por la gracia de Dios de una situación pésima a una situación privilegiada, y eso es lo que nos debería unir como hermanos. Bien, tristemente las iglesias, ya que están compuestas por humanos, pecadores, pues se ven divisiones muchas veces en la iglesia y eso no debería ser el caso, pero es el caso, siempre es el caso, pues como digo, porque somos cristianos pecadores, no somos cristianos perfectos, ninguno. Pero eso es el contexto mayor del libro. Lo que hemos estado viendo estas últimas semanas acerca de la sumisión, la idea de esta idea de la humildad unidad significa que deberíamos estar demostrando humildad, bien, con nuestro trato los unos a los otros. No debería ser que el cristiano que tenga 20 años conociendo a Dios, 20 años en la iglesia, mire con ojos altivos a la persona que lleva poco tiempo en la iglesia. Que puede pasar, desde luego. Como digo, no, somos pecadores, no lo hacemos bien, pero no es correcto. Debería ser lo opuesto, ¿no? Debería ser que cuanto más maduramos, más vamos aprendiendo a amar y a someternos al bien del hermano. Bien, y hemos visto esta misma idea en contexto del matrimonio. Pablo dice, no, maridos se someten a las mujeres se someten a los maridos, en amor, escogiendo el bien del uno y del otro, bien, y vimos con el matrimonio, es sometimiento mutuo, aunque los roles no son iguales, desde luego, ya Pablo deja claro la idea bíblica del hombre como líder de la familia, pero eso no cambia el que se somete el uno al otro en amor, ¿no? El uno buscando el bien del otro. También vimos de padres e hijos, y lo mismo, ¿no? Padres sacrificándose por los hijos, y hijos, pues, en obediencia, actuando ¿cómo se dice? Actuando correctamente hacia los padres, también es sometimiento. Y vimos en contexto del trabajo incluso, ¿no? Maestros y siervos, o lo que sería pues, jefe y trabajador en nuestros días. Incluso allí, ¿no? La idea mutua, si eres un jefe, tienes la responsabilidad de cuidar de tus obreros. Si eres un obrero, tienes la responsabilidad de sujetar y ayudar y cumplir con tu rol como trabajador también, ¿no? En todos estos contextos, como en la iglesia, la idea es, pongo primero a la otra persona, ¿no? Me someto para el bien de esa persona. Y todo esto, ¿por qué? Porque la iglesia está no para ti, no para mí, ¿no? La iglesia está para un propósito mayor que tú y que yo. Como digo, muchas veces nos quedamos en el primer paso, que es el de voy a la iglesia porque necesito arreglar mi vida, necesito cambios, y desde luego es perfectamente legítima la razón por venir a la iglesia, ¿no? Todos necesitamos cambios, todos necesitamos ayuda de Dios, de los hermanos, para arreglar las vidas, por supuesto, pero ahí no acaba. Bien, y desde luego no debería ser que cuando llegues al punto donde tengas la vida más o menos en orden, digas, bueno, aquí me planto, estoy bien ya, o incluso dejo la iglesia porque ya no lo necesito, ¿no? Eso no es la meta con el ser parte de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene un propósito mucho más allá de ti y de mí, aunque desde luego, si quieres mejorar la vida, si quieres arreglar tu vida, pues la iglesia es importantísima en eso. Pero la iglesia tiene una función mayor. Y eso entramos un poco. Pablo en estos versículos va a usar una ilustración, va a coger la imagen de un soldado y la armadura que lleva un soldado. Hoy en día, en el siglo XXI, pues no vemos mucho de soldados, pero hay que pensar, hace 2000 años pues, se veían soldados por todas partes. Los judíos estaban muy acostumbrados a vivir
bajo el control del Imperio Romano. Ese control evidentemente se ejercía con soldados. Ellos entendían la idea de un soldado y no era tan... O sea, hoy en día tenemos, desde luego, ideas muy en contra de la guerra, en contra de lo que serían los soldados y todo eso, y con razón, porque la guerra está mal, ¿no? Los soldados representan algo feo, que sería la guerra, el matar y todo esto, pero eso no quita de que la imagen es muy vívida en los tiempos de Pablo, y yo creo que es perfectamente fácil de entender hoy en día. Bien, no estamos aquí glorificando la idea del soldado, simplemente estamos cogiendo la idea de un soldado, que es algo que es muy, muy, muy conocido en los tiempos de Pablo, y bueno, yo creo que en los tiempos nuestros también, y usando esta imagen, esta ilustración para demostrar, demostrar lo que es lo que deberíamos estar aquí haciendo como iglesia. Bien, yo no soy, yo para nada soy fan de las guerras y de los soldados y cosas así, hablando terrenalmente. Simplemente, pues eso, es una ilustración fácil de entender. Y vamos a estar viendo, pues, la armadura de Dios. Un soldado, especialmente antaño, hoy en día la guerra es mucho tecnológica y moderna, ¿no? Pero antaño, pues, se llevaban el casco de metal, se llevaban todas las partes de armadura, y la gente conocería muy bien esta armadura, el atuendo de un soldado. Bien, estas son las cosas que le convierten a un campesino en un soldado, ¿no? Al final es armadura. Así que vamos a ir con Pablo viendo, cogiendo un poco ilustración de las diferentes partes de la armadura física para hablar de la armadura espiritual que tenemos que tomar, vestirnos como cristianos si vamos a ser útiles en la guerra santa, podríamos decir. Vamos a empezar orando y vamos a la palabra. Nuestro Padre, damos gracias por el día, gracias por traernos aquí. Pido que nos ayudes hoy mirando este pasaje. Pido que nos ayudes a entender, a aprender. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y que sea un tiempo provechoso para todos. Damos tantas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos ayudes a glorificarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a verlo más adelante también, que aparece, pero recordar, ¿no?, que el mensaje del Evangelio, desde luego, es de paz. No es la idea de, pues, como las cruzadas, ¿no?, llevar al Evangelio con la espada o algo así. Eso, desde luego, no es para nada, no es lo que vemos en la Biblia en ningún momento. Dios nunca, o sea, Dios llamó a sus discípulos a la paz, lo opuesto a la guerra, ¿no? Como digo, es una ilustración. Bueno, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, esto es un poco cambiando o resumiendo. Ya estamos en el último capítulo, Pablo está llegando más que nada a la aplicación. Ha sido mucha enseñanza en el libro de Efesios. Ahora aplicación, o cómo entender que si somos un grupo de hermanos unidos, ¿cuál es nuestro rol? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que yo he visto a veces cuando se habla de este pasaje o esta imagen de un cristiano como un soldado, hay dos cosas que van muy en contra de lo que nos dice aquí la Biblia. Uno, especialmente si se está enseñando a niños y cuando se habla de esto, se coge esta idea de que poner la armadura y hacerte un soldado, estamos hablando como de un héroe, hacerte como un héroe para servir a Dios, en plan una persona haciendo tú siendo una persona actuando para el bien de Dios. Si habéis leído el libro del progreso del peregrino, por ejemplo, este libro famoso que habla del cristiano como un hombre que se pone la armadura y lucha a veces contra Satanás y contra enemigos y cosas así. Y es un poco como un ejército de un hombre. La idea de que tú solo te estás enfrentando. Ahora, ten en cuenta de qué hemos estado hablando en Efesios, ¿no? Todo el libro tratando de que somos parte de una familia. Y en la vida real, o sea, las guerras no son soldados individuos que hacen sus cosas. Una guerra no es compuesta por un montón de superhéroes o un montón de soldados individuos. No. O sea, la guerra está compuesta por ejércitos
llenos de soldados que están trabajando en cooperación. Un soldado solo no hace nada, pero soldados que cumplen un plan general, ¿no? Bajo un general y ayudándose y protegiéndose el uno al otro, así es como funciona la guerra. Y eso es realmente la imagen de Pablo. ¿Bien? Así que no tengas en mente una persona, o tú, vistiéndote de un soldado a ir a la carga. No, la idea es, de esto se compone el ejército, vamos a decir, de la iglesia, ¿no? Esto es, estamos hablando de un soldado dentro de un grupo. Y después, fortalecerse, no estamos hablando de hacerte un héroe. Pablo está diciendo, literalmente, fortalécete con el poder de Dios. Bien, no es ánimos, esfuérzate, sé valiente, sé un soldado y vete tú a conquistar el mundo. Tú no tienes fuerza. ¿Cómo vas a tener? O sea, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte con la fuerza de Dios, que Dios te dé todo lo que necesitas para cumplir tu misión como soldado. O sea, tú no vas a prepararte para cumplir la voluntad de Dios, para hacer grandes cosas, para hacer lo que Dios quiere para tu vida y todo esto, ¿no? O sea, tú lo que tienes que hacer es aprender a coger la fortaleza de Dios. O sea, ser lleno de Dios, de su fuerza, que Dios luche por ti. Bien, digo esto simplemente porque, por lo menos en mi mente, igual de niño aprendiendo estas cosas, ¿no? Es muy fácil convertir esta idea del soldado de Cristo en una cosa individual, pero no, estamos hablando de, primero, un ejército, y después, uno que está luchando con la fuerza de Dios. Bien, no estamos aquí intentando, o con la idea de un montón de superhéroes o algo así. Fortaleceos, esto es decir, esfuérzate, coge de la fuerza de Dios con su fuerza. ¿Esto cómo se hace? Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Estamos hablando de estar cerca de Dios, recibir el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, dirección para tomar decisiones correctas, estar cerca de Dios para que Él sea el que dirige tu vida. ¿Bien? No que tú estés preparado para tomar todas las decisiones correctas y eso, ¿no? Es aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo, es lo que quiere decir Pablo. Ahora sí, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Otra vez la armadura de Dios. Bien, o sea, únicamente podemos ser útiles como soldados cogiendo la armadura que viene de Dios. Bien, no por nuestras fuerzas ni nada. Vestíos de la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En todo esto es curioso porque incluso en la canción que hemos cantado, ¿no? Muchas veces estamos hablando pensamos en la idea del soldado en plan ofensivo. Este pasaje es todo en plan defensivo. ¿Bien? Prepárate como soldado para cumplir tu rol dentro del ejército. Básicamente que tú no seas el punto débil del ejército. Podemos pensarlo así, ¿no? Si tienes una línea de soldados y hay uno que o no está preparado, o es vago, o deja un punto débil y cae, ¿qué hace? Deja un agujero en el ejército. ¿Bien? O sea, es uno que impide el avance del ejército. Lo que el ejército no necesita es un montón de gente súper valiente que vaya y luche. Lo que necesita es gente que básicamente que ayuden a que funcione el grupo como una unidad. ¿Bien? Tu meta, por decirlo así, no es ni ser general y tomar decisiones, ni es ir y hacer un montón de hazañas personales. Tu meta, realmente, es no ser causa no crear un hueco en el ejército, ¿bien? Es ser firme, de eso trata el versículo, ¿no? Vestiros, ¿para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas o los ataques del diablo. Porque lo mejor que puedes hacer es simplemente seguir con los demás hermanos, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es cumplir con el plan de Dios, el plan del general. Lo peor que puede pasar es que caigas y dejes vulnerable a los que están a tu lado. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, ser firmes, ¿no? Que
los ataques que van a venir, que hay muchos ataques al cristiano, no te hagan caer, desanimarte, o sea, dejar, abandonar la guerra, ¿no? Tu meta, y lo que dice Pablo, es que seas firme. Simplemente que prosigas con el plan de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No estamos hablando otra vez de guerra física aquí. No estamos hablando de soldados literales contra enemigos literales, ni atacar aquí en el mundo. Estamos hablando... O sea, nuestra lucha es contra, y pone dos cosas, principados, potestades y gobernadores, o sea, los líderes, los que están a cargo de las tinieblas de este siglo, o sea, el mundo físico, pero no en plan un país enemigo, no, estamos hablando de el mundo en sí, la dirección del mundo es en contra de Dios, esto creo que lo tenemos claro, ¿no? La dirección del mundo... es atea, ¿no? O agnóstica, va en contra de Dios. El mundo no piensa en términos de vamos a traer el reino de Dios aquí a la tierra, vamos a buscar que se haga el plan de Dios aquí en la tierra. El mundo no, el mundo es pues, todos valer por sí mismo, y bueno, los que tienen poder, los que tienen autoridad en este mundo, que no estoy yo para apuntar dedos y poner nombres ni nada de eso, no. La cuestión es, el mundo en sí va en contra de Dios. Y hay pues principados, potestades y gobernadores de 1000 tipos diferentes, bien, pero los que están impulsando la dirección del mundo, los filósofos del día, los líderes mundiales, los que están simplemente haciendo que el mundo vaya adelante en una dirección contra Dios, estamos luchando contra ellos. Porque el plan de Dios muy, muy, muy diferente al plan que se está desarrollando en el mundo, ¿no? Aparte de Dios. Dios vino a traer paz al mundo. Jesús es el príncipe de paz, ¿no? El mundo, cada año hay más guerra y más maldad y más muerte y más... O sea, el mundo va en una dirección completamente contraria a lo que manda Dios, ¿no? Esa es la idea. Nosotros estamos luchando contra lo que quiere el mundo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice, o sea, la dirección terrenal de este mundo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto sería la guerra más en plan espiritual. Cosas que están fuera del control de los humanos, más hablando de quizás ángeles y demonios, y cosas que la Biblia menciona estas cosas, y la Biblia no es un manual para que entendamos todo lo que ocurre en el mundo espiritual. Dios no quiso, porque podría haber dado mucha más información de la que nos dio. Yo, desde luego, yo no puedo decir más que lo que diga claramente la Biblia en cuanto a ángeles y demonios. Y la Biblia nunca lo deja, nunca habla en términos claros o sencillos de cómo funciona el mundo espiritual, ¿no? Sabemos que está Dios, sabemos que está Satanás, que es el enemigo de Dios, sabemos que hay demonios y ángeles que sirven a Dios y a Satanás, pero en cuanto a su función y cómo actúan y cómo interactúan con los humanos y todo eso, pues la Biblia no lo deja todo claro. Pues, entonces, ¿por qué lo dice Pablo? Pues entendemos que por mucha preparación que tengas personalmente, tú no puedes luchar contra un demonio, no puedes luchar contra Satanás tú mismo, por muy preparado que estés. Y por muchas películas que pongan al exorcista que pueda luchar contra demonios, o yo que sé, qué ideas de Hollywood. O sea, nosotros no podemos interactuar directamente y desde luego no podemos hacer daño al mundo espiritual. ¿Bien? Lo que podemos hacer es alinearlos con el plan de Dios, y como estamos tomando la armadura de Dios y la fuerza de Dios, vamos a ser protegidos, inmunes incluso a lo que quiera hacer Satanás contra nosotros, ¿vale? Pero no estamos hablando de levantar la espada y luchar contra fuerzas espirituales ni nada de eso, ¿no? Pero simplemente entender que el componente espiritual es muy grande, y seguramente más grande de lo que nos imaginamos, ¿bien? Hay un componente espiritual a esta batalla que no vamos a ver
Y a veces no vamos a sentir directamente o fácilmente, pero está. Y es muy importante que entendamos que sin Dios estamos aquí indefensos. ¿Bien? Necesitamos a Dios, necesitamos la armadura de Dios, porque si no, tú no vas a luchar contra Satanás, ¿no? La idea del cristiano con su escudo batallando con Satanás, eso no está en la Biblia. ¿Bien? Pero esos son los contrincarios, esos son pues, los enemigos. Por tanto, dice, se repite aquí un poco, tomad toda la armadura de Dios, bien, todas las partes de la armadura es protección, otra vez esto es defensivo, ¿no? Para que puedas resistir en el día malo. No que traigas tú el reino de Dios a la tierra, no. Simplemente resistir, no caer en batalla. Para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, para que cuando termine todo puedas estar firme, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Dios en cuanto a nuestra meta? Nosotros cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar al cielo y recibir un montón de halagos de Dios porque hiciste este logro, conseguiste estas cosas, conseguiste que se salvaran estas tantas personas, tú hiciste estas cosas y cuando llegamos al cielo no va a ser una serie de halagos por lo que hayas hecho. ¿Bien? Cuando lleguemos al cielo, lo mejor que podemos escuchar es bien hecho, buen siervo fiel. Y un siervo es uno que cumple órdenes, ¿no? Uno que hace lo que le manda Dios. Si has sido fiel y obediente, eso es todo lo que podemos aspirar en el cielo. ¿Vale? Que Dios diga, has sido una persona fiel, no has caído, ¿bien? No te has echado para atrás, no te has desanimado, has continuado la vida espiritual fielmente. ¿Bien? Fidelidad simplemente es eso lo que pide Dios, ¿no? Como digo, yo creo que hay muchas ideas, usando estas imágenes bélicas, tenemos muchas ideas raras en cuanto a ser soldados haciendo cosas para Dios, pero realmente si miras el pasaje y el contexto de Efesios, todo lo que está diciendo Pablo es simplemente no hagas mal, ¿no? O sea, simplemente sé fiel en tu posición en la línea de combate. Para que cuando termine la guerra, tú hayas sido fiel, tú estés allí. Piensa en Nehemías, ¿os acordáis de Nehemías y los judíos cuando estaban construyendo los muros? Ellos no se fueron afuera a combatir contra los que estaban causando problemas. No es que Nehemías dijo, mira, la mejor defensa es ofensa, vamos a hacernos un ejército y vamos a ir y matar a los enemigos. ¿Qué dice? No, cogieron en una mano la azada, en otra mano la espada, para que pudieran defenderse mientras hacían su trabajo. ¿Bien? Esa es la labor de un cristiano. Estar firmes. Dice entonces, estad pues firmes. Aquí vamos cogiendo diferentes partes del atuendo de un soldado. Podría haber puesto, ahora que lo pienso, la foto del soldado entero, pero solo puse así por armadura. Bueno, dice, estad firmes. Se repite, ¿no? Esta idea de ser fiel. Ceñidos vuestros lomos, o sea, con cinturón, de la verdad. Yo no sé si, tenemos creo que son 6 piezas de armadura que menciona Pablo. No creo que sea súper importante qué pieza va con qué componente aquí. Simplemente es una ilustración y ya está, ¿no? Simplemente hay una ayuda visual. Pero el cristiano, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener claro que está persiguiendo y siguiendo la verdad. ¿Vale? El cristiano no tiene el trabajo de engañar a nadie. Hay muchas iglesias, muchos, vamos a decir, supuestos cristianos que usan el evangelio o usan componentes del evangelio para engañar a gente, o para ganar dinero, o fuerza, o honor, o lo que sea, posición. Hay mucho de eso en el mundo, desde luego. Yo creo que todos sabemos de excesos y maldades que se hacen en el nombre de Dios, en el nombre de la Biblia. No. El cristiano va por la verdad. Estamos en busca de la verdad. Si nos equivocamos, bien, yo me equivoco y aprendo cada 2 por 3 de algo que entendía mal. Si nos equivocamos,
pues cambiamos, o sea, perseguimos la verdad. Eso es lo único que queremos. No somos una secta, no estamos aquí intentando proteger, proteger nuestras mentes de la verdad del mundo y seguir un ideal bíblico antiguo. No, estamos simplemente en búsqueda de la verdad, ¿no? Dios es el Dios de la verdad. Eso lo establece Juan en su Evangelio, ¿no? Dios es verdad y no hay ningún engaño en él. Y en los cristianos no debería haber ningún engaño. A veces, incluso con buena intención, la gente quiere predicar a los inconversos y hacemos promesas, ¿no? Si vienes a Dios, todo te va a ir mejor, o vas a recibir estas bendiciones, o podemos fácil, con deseo de hacer bien, meter engaño, y no está bien, ¿bien? Perseguimos la verdad, sencillamente, la verdad, o sea, la vida cristiana no es de color de rosa, no estamos hablando de una presentación memorizada para dar a la gente para que se convierta. Simplemente cuenta la verdad, lo que tú conoces de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida y lo que tú has experimentado del poder de Dios en tu vida, ¿no? Buscamos la verdad, y si tienes claro que todas tus decisiones van dirigidas por lo que es verdad, no te vas a tropezar con complicaciones de que si esto, si el otro, si son contradicciones, ni nada de eso, ¿no? Porque es muy sencillo nuestra meta, ¿eh? Perseguimos lo que es cierto. Dios es verdad, Dios es luz, en Él no hay engaño, y nosotros no queremos engañar a nadie. Bien, ceñiros con la verdad y vestiros con la coraza de justicia. Justicia significa lo que está bien, o sea, lo que es verdad perseguimos, y lo que está bien, lo que es justo, ¿no? La justicia es que una persona no recibe algo que no merece, o sea, no recibe maldad que no merece. Y si buscamos justicia en el mundo, es muy difícil de encontrar. Este mundo no es nada justo, y no lo será hasta que tenga un rey justo. Ese rey es Cristo en el futuro. El mundo, muy difícil de encontrar justicia. Mucha gente que habla de justicia, por supuesto, mucha gente que dice perseguirla o quererla, pero el mundo no es justo. Eso lo debemos tener claro. Pero Dios sí. ¿Bien? Dios va a recompensar al que ha sido maltratado y va a castigar al que ha maltratado a otros. ¿Bien? Dios es Dios de justicia perfecta. También es Dios de misericordia. ¿Bien? Pero Dios persigue la justicia, y el cristiano también. No somos justicieros, no estamos aquí actuando o ejerciendo justicia. No es que tu rol y mi rol es aquí arreglar las injusticias del mundo. Buscamos justicia, pero esto es a nivel personal. Tú quieres actuar con justicia, ¿bien? Nunca vas a poder controlar las injusticias de afuera. Puedes hacer lo que puedas, por supuesto, para intentar ayudar y mejorar, pero la idea es, tú trata justamente a los demás. Bien. Y esto va con la idea del sometimiento. ¿Qué espera Dios de nosotros? Someternos, buscar el bien de la otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Jesús sacrificó por gente que no merecía su sacrificio, y nosotros debemos sacrificarnos por los que no merecen nuestro sacrificio tampoco. ¿Bien? Vestiros, bueno, con verdad y con justicia. Dice, calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto, la palabra significa la preparación, ¿no? La idea de estudio. El cristiano tiene que conocer el Evangelio antes de enseñar el Evangelio, antes de predicar el Evangelio, ¿no? Tenemos que conocer la Biblia muy bien y todo lo posible para poder compartir la Biblia con los demás. ¿Bien? Muchas veces el arco, como diría, la vida de un cristiano cuando uno se salva, muchas veces empieza con un montón de
de deseo de predicar y de compartir lo que Dios ha hecho en su vida, empieza con las ganas a tope de predicar y de ayudar a los demás, pero con el conocimiento a cero, o a casi cero, ¿no? Y a lo largo de la vida como cristianos debería ir aumentando ese conocimiento de la Biblia, entender más de quién es Dios, de lo que ha hecho para ti, y estar, pues conocer la Biblia, conocer lo que significa el Evangelio. Y debería ir en aumento. Ahora, lo que muchas veces pasa, tristemente, es que cuanto más tiempo lleves como cristiano, se te va apagando el fuego de querer ayudar a los demás. Eso es así, simplemente es así como la vida. Y lo que debería ser es que siga fuerte, o incluso que vaya en aumento, el deseo de compartir el Evangelio con los demás, como cristiano. Pero tristemente, muchas veces los que más conocen de la Biblia y más conocen de Cristo son los que menos ganas tienen de hablar. Y eso está muy mal, eso es muy triste, ¿no? Tenemos que estar apresos o preparados, conocidos del Evangelio para poder llevar el Evangelio a los demás. Eso es nuestra función aquí. Si somos soldados, bien, es verdad que no somos soldados mandados a ser, no somos los apóstoles, ¿no? Que fueron mandados casi como individuos para ir a predicar el Evangelio. Somos soldados dentro de un ejército que está llevando el Evangelio. Bien, si quieres usar la metáfora del ejército. Estamos marchando, ¿no? Estamos avanzando con el Evangelio. Estamos cambiando el mundo para bien con el Evangelio. ¿Bien? Pero para eso hay que estar preparado, hay que estudiar. ¿Bien? Hay que leer la Biblia, hay que memorizar la Biblia, hay que conocer más de la Biblia para poder dar el Evangelio de la paz. Y aquí entra esta idea de la paz, ¿no? Paz es muy incoherente con la idea de un soldado. Porque un soldado un poco se define por la guerra o se define por el conflicto. Pero nosotros estamos agresivamente trayendo paz, si tiene lógica eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz. Dios no es autor de ninguna guerra. Dios no es el culpable de ninguna muerte. ¿Bien? Dios quiere paz para el mundo y el cristiano debería estar buscando paz para los demás. Es muy fea la idea de un cristiano bélico, un cristiano agresivo. Bien, no estamos en eso. Bueno, 16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, o las flechas, o los ataques de fuego del maligno. Bien, el escudo. Otra vez. Estar preparados para defender, estar preparados para conocer. La fe es una palabra que ha cambiado mucho de sentido en los siglos pasados. La Biblia cuando habla de la fe no está hablando de lo que tanta gente del mundo hoy en día usaría la palabra fe, porque el concepto de hoy en día de la fe es esta idea de que vas a ciegas confiando en algo que no tiene pruebas y confiando en algo que es ilógico o va en contra de lo que ves, como pues andando con una venda sobre los ojos. La fe en la Biblia no es fe ciega. A lo largo de toda la Biblia, la fe va acompañado por pruebas y razonamiento y conocimiento y aseguranza. Bien, la fe es estar confiados en lo que creemos, pero no porque se nos lo ha contado, no porque me dijo alguien que esto es lo que debo de creer y tengo que tener fe en las palabras de otro. La fe es conocer la Biblia y estar convencidos en la cabeza de lo que creemos de la Biblia. Bien, desde luego es muy complicada esta palabra fe porque la definición de fe del mundo no alinea para nada con la idea de fe en la Biblia. Bien, la fe siempre va con conocimiento en la Biblia. Simplemente pues definiciones cambian con el tiempo y es lo que es, ¿no? Cuando la Biblia habla de fe, habla de eso, avanzar porque conocemos bien nuestra meta. Bien, si volvemos a la idea de un soldado, es un soldado que está luchando porque
cree en la causa, porque está convencido que vale la pena el sacrificio y el dolor y todo lo que va a pasar. Vale la pena porque la causa es honrada, o la causa tiene valor. Bien, es esta idea. Y volvemos, como siempre, a conocer la Biblia, conocer lo que es verdad de la Biblia. Si Cristo vino a la tierra y es Hijo de Dios, si Cristo es creador del mundo, es nuestro Dios, murió por ti, resucitó por ti, y directamente lo hizo por tu pecado, o sea, no queda otra más que servirle. Bien, la fe es eso, es conocer bien lo que dice la Biblia y lo que quiere Dios para tu vida. Porque si conoces bien la Biblia y conoces bien lo que es tu meta y tu razón por avanzar, entonces no vas a caer ante los dardos del enemigo. ¿Cuántos cristianos, o cristianos en nombre por lo menos, ¿no? O sea, entran a la iglesia y parece que van a tope hasta que ocurre algo y de repente desaparecen. Y ya la idea de ser un cristiano, pues, ya no tiene, o sea, todos conocemos, ¿no? Muchos que se han desanimado, han caído por una razón, o pecado, una tentación, y un pecado les ha llevado a otro pecado y les ha metido en un mundo de adicción a pecado y no han salido de eso, o desánimo, o persecución, o daño de otros porque te han criticado, o se han burlado de tu fe o algo así. ¿Cuántas personas no caen y abandonan la vida de un cristiano? Pues muchos. Bien, ojalá ninguno aquí. Bien, pero ¿cómo podemos resistir todos los dardos que van a venir, todos los ataques? Pues, y van a venir ataques, ¿bien? Y cuanto más tiempo lleves con Cristo, quizás más fuertes sean los ataques. Así funciona el crecimiento. ¿Cómo resistir? Pues con fe, conociendo tu causa, conociendo por qué. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué amamos a Dios? No simplemente porque lo ha dicho el pastor o porque lo ha dicho alguien, sino porque es cierto y tiene mérito. Bueno, dice 17, último versículo para hoy. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, o sea, la salvación que es ser perdonados por el pecado y tener claro que, uno, somos pecadores y dos, somos pecadores perdonados, ¿no? La salvación no es que llegas al punto donde, mira, yo ya no soy un pecador, ya soy una persona buena. Eso no es la salvación, ¿no? La salvación es decir, sí, soy pecador y sí, Dios me ha perdonado por mi pecado y estoy haciendo todo lo posible por dejar de pecar y crecer como cristiano, ¿no? Pero esto es sinónimo con reconocer tu pecado y ser humilde en cuanto a ello. Tomar el yelmo de la salvación, porque sin ser salvo, sin ser perdonado por tu pecado, no vas a hacer absolutamente nada. Bien. Dios está luchando con gente que es parte de su ejército. Y dice, y la espada del Espíritu, el Espíritu Santo, es la idea aquí, que dice que es la palabra de Dios. Bien, y más claro no lo podemos tener. La espada, que es la única cosa así ofensiva que tenemos aquí en toda la armadura, ¿no? En este texto, esto es la parte ofensiva. Y yo lo veo así como pienso en David, el rey David, ¿no? Cuando era pastor de ovejas. ¿El pastor qué hace? Su propósito es proteger, ¿no? Cuidar las ovejas. Pero David tenía su onda. O sea, proteger a veces es ofensivo, ¿no? David mató a sus leones, mató a sus osos. La idea es, o sea, otra vez, no es coge tu espada y vete a la carga y haz hazañas, ¿no? O sea, esto es parte de defender. Bien, o sea, un ejército sin armas no es un ejército, obviamente. Seguimos con esta idea de simplemente no caer. Y no caer, pues significa tener que defenderte con algo. ¿Y cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Y esto se ilustra de una forma muy bonita cuando Jesús
¿Os acordáis de la época cuando fue tentado en el desierto por Satanás? Jesús se enfrentó con Satanás, no sabemos si literalmente, figurativamente, o sea, la historia no nos deja claro todo lo que es, cuánto fue literal y cómo habló con Satanás, ¿no? Pero Jesús lo que deja claro en la Biblia es que fue tentado, ¿bien? Y eso curioso, ¿no? Porque, o sea, puede ser tentado hasta Jesús, hasta la persona perfecta, ¿bien? Pero Jesús fue tentado a pecar, ¿bien? 3 tentaciones diferentes, y en cada tentación, ¿cuál fue su respuesta a la tentación? Pues simplemente citar la Biblia, ¿no? Su conocimiento de la Biblia fue lo que fue la resistencia a la tentación, ¿bien? Y tú y yo, ¿quién aquí no tiene tentaciones? ¿Bien? ¿Quién aquí no, pues como Jesús, no tiene que lidiar con me apetece hacer algo que sé que está mal, que sé que no debería hacer? Todos, o sea, eso es parte de la vida, ¿no? ¿Y cómo resistimos la tentación? Pues con la espada, que es la Biblia. Bien, esta idea de la Biblia como espada se ve en 2 Timoteo también, no viene únicamente aquí. La idea es o sea, si conoces tu Biblia, puedes entender. Porque una cosa que recordar, y esto va con la idea de que nosotros nos vestimos de la verdad. La tentación siempre viene con engaño. La tentación siempre es la promesa de satisfacción o felicidad o bien, o sea, algo que te apetece, que quita más de lo que te da, ¿no? En todos los casos. La tentación siempre hace más daño que bien. Porque sí es, o sea, porque Dios nos diseñó para lo mejor. O sea, el plan de Dios no es como Dios es el padre que quiere que sus hijos no se lo pasen bien y que los cristianos simplemente pasen la vida diciendo no a todas las cosas buenas. No, es que Dios nos diseñó para lo mejor de esta vida. Las tentaciones siempre son sacrificar más de lo que vas a recibir. Y cuando un niño, nuestras niñas de 3 años, pues ven los chocolates, los caramelos y las cosas o sea, les son lo mejor en el mundo para ellos y quieren comer golosinas de lo que sea, y le decimos que no puedes simplemente comer de lo que te apetece. ¿Por qué? Porque hace más daño que bien. O sea, te hace un bien, vale, te da un poco de sabor bueno en la boca, pero viene con daño, ¿no? Así son todas las tentaciones. Ninguna tentación te deja feliz. Es como el que se mete en el mundo de las drogas o adicciones de cualquier tipo, ¿no? ¿Quién termina contento por haberse metido en drogas o cosas que te dan el subidón y está claro, vienen con el bajón y además, o sea, siempre te lleva a peor? Así son todas las tentaciones. Así que la cuestión no es tenemos que ser muy fuertes para no hacer lo que sería bueno hacer. Así pinta a veces el mundo a los cristianos, pero sinceramente no es así. No hay persona más feliz en todo el mundo que el cristiano que esté haciendo las cosas bien. Te lo puedo prometer. Dios quiere absolutamente lo mejor para tu vida. ¿Bien? Así nos diseñó. Pero, ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a poder responder? Pues conociendo la verdad de la Biblia, entendiendo las trampas, entendiendo los engaños que vienen con la tentación. ¿Bien? Y eso es conociendo la Biblia. Así que, última parte de la armadura de Dios, y quizás la más importante o la más práctica, por lo menos, es conocer tu Biblia. A través de la Biblia podemos resistir la tentación y podemos tomar decisiones correctas. Al final, cada tentación es una decisión que tomar, ¿no? Y como digo, la tentación siempre viene con engaño y yo creo que nadie escoge, bueno, normalmente no escoges el pecado sabiendo que no vale la pena. O sea, tu mente te engaña y dices, pues esto me vale, el placer me vale más que el daño que venga por el pecado, ¿no? Y hay engaño de ahí por medio. ¿Cómo puedes no ser engañado y entender lo que es mejor? Pues conociendo la Biblia, estando cerca de Dios. Entonces, la armadura de Dios.
¿Cuál es nuestra meta como iglesia? Dije que estamos aquí no solamente para crecer individualmente y para arreglar nuestras vidas, que es importante, por supuesto. Sé que todos tienen problemas y todos tienen mucho que resolver en sus vidas. Todo eso es importante, pero estamos aquí para avanzar juntos como iglesia, para cumplir el plan de Dios aquí en Rentería. Empecemos aquí, ¿no? Dios tiene un plan para que Rentería sea una ciudad mejor de la que es hoy. Y a través de la iglesia, a través de gente fiel que cumple con su posición como soldados, pues el evangelio avanza y vidas serán cambiadas para bien. Bien, si nosotros cumplimos con nuestra meta como cristianos, pues vamos a hacer bien en este mundo. Y espero que sea el deseo de todos, ¿no? Que Dios nos ayude a crecer personalmente y nos ayude a hacer fuerzas para bien en este mundo. Bien, eso es al final, por eso estamos aquí en la iglesia. Muy bien, bueno, esa es la armadura de Dios. Pasaje muy conocido, pasaje muy bonito, pero espero que con mucha aplicación. Vamos a terminar orando, que el Señor nos ayude esta semana, y así terminamos. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por el tiempo de tu palabra. Pido que nos ayudes, Señor, a conocer más tu Biblia. Ayúdanos a vestirnos de la armadura espiritual, lo que nos ha enseñado Pablo, que es metáfora, es ilustración sencillamente, ¿no? Pero ayúdanos a prepararnos para ser útiles en este mundo, para ayudar. Te damos tantas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas que no merecemos. Gracias por tu amor, tu paciencia con nosotros, tu misericordia. Y pido que nos ayudes a crecer y a ser útiles como cristianos. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.